Este es un tema que está acuciando máxime en la provincia de Buenos Aires, donde la Suprema Corte de la provincia aplica la tasa pasiva de interés. Es una tasa que es una tasa negativa, que es inferior, lógicamente, a la inflación imperante, y en consecuencia eso implica que durante el transcurso de los pleitos, piensen ustedes que en la provincia de Buenos Aires hay muchos tribunales que están fijando audiencia de vista de la causa con el procedimiento oral que tenemos para el año 2025, ya producida toda la prueba escrita, la prueba pericial, el expediente queda paralizado hasta la celebración de la audiencia de vista de causa. En el combo de inflación y tasa de interés negativa, ello implica además que se sigan acumulando causas en tribunales, porque es evidente que ningún demandado, aún sabiendo que va a perder el pleito, va a querer conciliar aquel juicio. Una serie de elementos, digo yo, este es el libro, Créditos Laborales, Actualización e Intereses. Es una obra que yo me debatía acerca de la necesidad de escribirla, porque sobre este tema, como vamos a ver ahora a lo largo de la disertación, escribió lo mejor de la doctrina del país durante muchos años. Sobre esto escribieron Trigo Represas, Borda, Llambías, Colmo, Bofi Boyero, los hermanos Alterini y todos los civilistas que ustedes imaginen, porque la inflación no es algo nuevo, y este es un tema que reiteradamente viene sobre el escritorio al tratamiento. Hoy profundiza su importancia práctica por la escalada inflacionaria y por la existencia, reitero, de tasas de interés que tampoco cumplen esa función indirecta de ajuste que tienen que cumplir, o que la doctrina le reconoció las tasas que tenían que cumplir. A efectos de seguir en contacto, más allá de esta disertación, como hoy la tecnología nos permite, por intermedio de las redes sociales buscan Juan Formaro, Instagram, Facebook, aquellos que lo manejen, y yo ahí publico únicamente cuestiones académicas. Entonces las distintas notas que van apareciendo sobre el tema, yo voy escribiendo, voy publicando las distintas charlas, o incluso si me quieren remitir algún fallo de interés, también por allí se puede hacer y estamos en contacto. ¿Cuáles son entonces los elementos que yo puntualicé como 8, pero pueden ser más, que nos llevan a traccionar en relación a la importancia de esta temática? Primero, nosotros, las consideraciones que voy a compartir con ustedes se van a referir en esencia a la cuestión laboral, pero son trasladables en su gran mayoría al resto de las cuestiones, porque hacen pie, tienen pábulo en el más puro derecho común, derecho a las obligaciones, sin perjuicio de que cuando yo escribí el libro me pareció relevante utilizar la obra a efectos de actualizar cierto contenido doctrinal que históricamente se produjo en nuestro país, jurisprudencia que fue trascendente, plenarios de la Cámara Nacional Civil, de la Cámara Nacional Comercial, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya se han expedido sobre esta temática, actualizarla a propósito del Código Civil y Comercial en esencia, y luego trazar también allí la normativa propia del derecho del trabajo. Cuestión no menor, como ya van a ver, no solo desde el más puro positivismo de las normas que nos rigen en el derecho del trabajo, sino incluso desde el punto de vista de los principios que operan en el derecho del trabajo. Cuando desarrollemos estos puntos se van a dar cuenta por qué la importancia de la temática. Primero, porque nosotros en materia laboral estamos atados a una tarifación que se implica realizar cálculos en base fundamentalmente a variables ancladas en el pasado. Cuando ustedes tienen que calcular, por ejemplo, una indemnización por un despido injustificado en los términos del artículo 245, van a tener que tomar la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en el año anterior a ese distracto, y puede ser que al momento de fallar esa causa hayan pasado muchos años, entonces esa variable económica esté desactualizada con relación al real contenido de esa creencia en el momento de tener que fallarlo, y más aún en el momento en que ese crédito se persigue. En segundo término, la existencia de deudas de dinero, ya vamos a volver sobre esto, que nacen a partir de esa tarifación, pero que responden ontológicamente, si es que se habla de una diferencia ontológica, porque ya vamos a ver que parte de la doctrina dice estas dos clases de obligaciones en esencia son lo mismo, que responden ontológicamente a obligaciones de valor. ¿Por qué a obligaciones o deudas de valor? Porque en esencia, cuando nosotros estamos frente a los créditos laborales, esa creencia tiene que responder a un quantum, a un contenido económico determinado. Por algo existe un salario mínimo vital, y por eso el profesor Norberto Centeno, allá lejos y hace tiempo, escribió un artículo que está en Legislación del Trabajo que se titula El salario como deuda de valor,
y entre paréntesis abajo como subtítulo puso aproximación al tema. ¿Qué decías, Norberto Centeno? Que el salario tiene que merecer el tratamiento de la deuda de dinero, pero en la medida en que ese salario, que ese crédito salarial, sea honrado en término. Pero que cuando adviene la mora, cuando acaece el incumplimiento, tienen que entrar a regir las cuestiones propias de la obligación de valor, porque no se puede pagar cualquier salario, sino que ese salario queda regido por otro principio que es el principio de la suficiencia, y que esa consideración también tracciona en relación a las indemnizaciones, ¿sí? Entonces, tarifación, deudas de dinero, ya vamos a ver con qué alcances, con qué regulación hoy que da el derecho común para las obligaciones de valor y para las obligaciones de dinero. En tercer tema, algo que es evidente, que es la existencia de créditos de naturaleza alimentaria que se devengan, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en múltiples precedentes, en situación de emergencia para el trabajador y para su familia. Es decir, reitero, créditos de naturaleza alimentaria que se devengan en situación de emergencia para el trabajador y su familia. Todo esto, reitero, estoy abrevando en la mejor doctrina del país y en la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego la existencia como cuarto elemento de inflación ya descontrolada, inflación que ya ha superado los 2 dígitos, ¿sí? Como todos nosotros sabemos. En quinto lugar, la existencia normativa de prohibición de indexar, Ley 23928, que a partir de instaurar la convertibilidad establece, artículo 7 fundamentalmente, la prohibición de aplicar índices para ajustar por vía directa los créditos, derogando además, por otro lado, todas aquellas normas que establecían métodos indexatorios. Entre ellos, por ejemplo, el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esta consideración no es menor, porque si nosotros tenemos que acceder a la actualización de algún crédito a partir de un índice, hay quienes han pensado, bueno, podemos recurrir al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo. El escollo, desde mi punto de vista, lo encontramos porque el artículo 276 fue derogado. El artículo 276 fue derogado por la Ley 23928, que derogó todas las normas que establecían una metodología indexatoria. Ya vamos a ver cuál podría ser la solución en el escenario jurídico actual. Como sexto elemento, luego de la prohibición de indexar, la existencia de tribunales, estoy refiriendo en esencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no han cuestionado o que toleran esa prohibición de indexar, que consideran o que han considerado, porque la jurisprudencia de la Corte ya tiene algunos años, que esa prohibición de indexar en ese momento y en ese escenario no era inconstitucional. Séptimo, la existencia de tasas de interés que actualmente son irrisorias y que reitero que llevan a resultados económicos negativos cuanto más transcurre el tiempo a lo largo del pleito. Y como octavo elemento que se conecta con estos es la duración de los pleitos en el fuero del trabajo, con particularidades en las distintas provincias, en las distintas jurisdicciones. No es lo mismo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, con tribunales en muchos casos desintegrados. No es lo mismo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con diferencias entre distintos departamentos judiciales. No es lo mismo lo que ocurre en San Isidro y en La Plata de aquello que ocurre, por ejemplo, en el departamento judicial de Azul o en Mercedes. ¿Sí? Cada uno tiene una problemática propia, producto de las desintegraciones de los tribunales y de la particularidad de la ley de procedimiento que impone la existencia, como ustedes saben, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de una única instancia ordinaria colegiada que requiere de la oralidad y de la inmediación para sustanciar la audiencia de vista de la causa, sin retención de la prueba oral, sin videograbación, y en consecuencia tiene que estar todos los jueces presentes bajo pena de nulidad, ¿sí? Esto entonces son los elementos fundamentales que hacen ese cóctel que hoy nos lleva a poner con tanta importancia el tratamiento de este tema, o que imponen el tratamiento de este tema desde el punto de vista jurisdiccional para ustedes y en mi plano desde el punto de vista doctrinal, y por eso yo consideré importante puntualizar en esa obra una serie de ideas
conectando todo esto sobre lo que estuve explicando al comienzo, poniéndolos en relación a aquello que voy a tratar a lo largo de la charla, porque me pareció interesante, me pareció oportuno abrevar en toda esa doctrina, en toda esa jurisprudencia, reitero, tamizarla por las normas actuales y ver entonces cuál podría ser una solución o cuáles podrían ser las soluciones en plural. Yo luego voy a enviarles por WhatsApp a los coordinadores del centro de capacitación o por la vía que ustedes me indiquen, 8 puntos que son ampliables, donde yo he resumido de alguna forma estas ideas que de manera más amplia voy a compartir con ustedes. Lógicamente que todo esto también requiere en mayor o en menor medida de los planteos judiciales que se hagan, porque también aquí tallan en el libro, tomo un capítulo donde digo aspectos procesales, por ejemplo, de la actualización monetaria, porque aquí tallan los principios procesales, como no puede ser de otra manera, el principio de congruencia y todo lo demás que conocemos, con particularidades de acuerdo al terreno donde nos hallemos. Si nos hallemos en la indexación, si nos encontramos en el terreno de la tasa de interés, qué pasa cuando existe cosa juzgada, si esa cosa juzgada puede ser mutada o no. Sobre todo esto también trabajó la jurisprudencia y la doctrina, y algo vamos a ver si tenemos tiempo. La primera distinción entonces que se impone, y ustedes la conocen, es esa distinción sobre la que refería al comienzo, entre obligaciones de dinero y obligaciones de valor, que fue una distinción que se tomó en la Argentina de la doctrina extranjera, fundamentalmente de las obras de juristas de Italia y de Alemania, y que un juez en la Argentina, que fue el juez Afontás de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, si no recuerdo mal, en el año 52 o 54 del siglo pasado, por primera vez expresó en una sentencia, haciendo esa diferenciación entre obligaciones de valor y obligaciones de dinero. En las obligaciones de dinero, o las obligaciones de dinero son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cierta cantidad de dinero. Es decir, en las obligaciones de dinero se debe un quantum, se debe una cantidad. En las obligaciones de valor se debe un quid, se debe algo, se debe un valor. Ese es el valor que el juez va a tener que cuantificar en determinado momento. Esta distinción que emergía de las ideas doctrinales y de la jurisprudencia en aquel momento, hoy la tenemos plasmada en el Código Civil y Comercial, que como ustedes saben en el artículo 772 recoge esa distinción, como también se sostiene en los fundamentos de lo que fue el anteproyecto de Código Civil y Comercial, donde la comisión, integrada por los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Aida Kemmelmacher, dicen el Código Civil reconoce esa distinción entre obligaciones de valor y de dinero que tantos frutos dio en el país. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante porque más allá de la tarifación que nomina la deuda, las obligaciones laborales, como explicaba al comienzo, en base a estas ideas de Norberto Centeno, son ontológicamente de valor. Decía otro profesor ilustre, Isidoro Goldenberg, profesor ilustre del derecho civil en nuestro país, Fernández Madrid en alguna obra homenaje dijo, era un civilista laboralista. Isidoro Goldenberg escribió una obra interesante también en relación a derecho de daños, la responsabilidad civil y su aplicación en los infortunios laborales. E Isidoro Goldenberg decía, el principio de la deuda de valor está en la esencia del crédito laboral y en su propia naturaleza. ¿Por qué? Por esto que explicaba Centeno al comienzo. Porque de nada sirve mandar a pagar una deuda laboral si esa deuda laboral está absolutamente desprovista del contenido económico de suficiencia que se relaciona con el contenido alimentario de la creencia. Porque nosotros tenemos que ser consecuentes con las afirmaciones que realizamos. Si nosotros de manera automática ponemos en los libros, en las demandas y en las resoluciones, los créditos laborales tienen contenido, naturaleza alimentaria, después no podemos desentendernos de ese quantum de la creencia a efectos de llenar el contenido alimentario que le estamos dando desde el plano teórico a la creencia. Entonces, esto es fundamental. Reitero, para reconocer ese distingo, más allá de que una parte de la doctrina, por ejemplo, Boff y Boyero, decía no existen diferencias porque en rigor, cuando uno habla de dinero, está pensando en el contenido económico, en el valor que se puede, de lo que se puede adquirir con ese dinero y viceversa.
De hecho, se decía, tal vez la única obligación que sería puramente dineraria y que no tendría ningún viso de obligación de valor sería la del mutuo, donde existe un préstamo de dinero. Aunque cuando alguien presta dinero, no está prestando únicamente o pensando en el numerario, sino que también está pensando en la desvalorización que puede sufrir ese signo monetario en lo nominal. Por eso hay que pensar también desde el punto de vista del valorismo y no únicamente del nominalismo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es el sistema que tenemos a partir de la ley 23.928 que prohíbe la indexación, del 772 que dice la doctrina un valorismo atenuado? ¿Por qué un valorismo atenuado? Porque el Código Civil reconoce el distingo, pero establece que una vez determinada la obligación de valor, pasa a regirse por las reglas propias de las obligaciones de dinero. Y si pasa a regirse por las normas propias de las obligaciones de dinero, queda pisada por la prohibición de indexar de la ley 23.928. El fenómeno inflacionario, que sucede desde el plano de la realidad, no va a poder ser remediado por la vía de considerar que se trata de una obligación de valor. Porque en el momento en que la obligación de valor es cuantificada, reitero, esta pasa a regirse por las normas propias de las obligaciones dinerarias. Ahora, existen ciertas hipótesis donde nosotros como laboralistas y ustedes como integrantes del fuero que tiene competencia sobre cuestiones laborales, va a poder aplicar de manera directa la distinción entre obligaciones de dinero y de valor. ¿Cuáles van a ser? Por ejemplo, una acción por reparación plena donde se persigue la indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente o de una enfermedad laboral. Si el actor reclama la reparación plena del daño con base en el derecho común, no está reclamando un quantum, no existe una deuda nominada como podría pasar en el plano sistémico. Lo que reclama es el daño, las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales derivadas del daño a la integridad psicofísica. Es decir, las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales derivadas de la pérdida del dedo, de la mano, del brazo. Y entonces va a ser el juez el que va a tener que determinar a valores actuales en la sentencia el quantum de esa indemnización. Lo reconoció la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hace relativamente poco, 22 de junio del 2020, en la causa Aguiar. ¿Qué pasaba en Aguiar? Aguiar era un señor que estaba arreglando un samba en la ciudad de La Plata, el samba se puso a funcionar, andaba mal, salió despedido, quedó con una incapacidad del 90%, ¿y qué sucede? Que el accidente fue en el año 1999, cuando el señor tenía un sueldo de 500 pesos. Cuando el tribunal fue a fallar la causa, muchísimos años después, tomó los 500 pesos como módulo a efectos de calcular la indemnización. ¿Qué dijo la Corte? Acá estamos en el terreno de una obligación de valor. La persona que ganaba 500 pesos en el año 99, en el año 2010, 2015, cuando esto se falla, estaría ganando 150.000 pesos. Como estamos en el terreno de una obligación de valor, usted tiene que establecer, determinar esa deuda a valores actuales, no a valores pretéritos. No estamos en el terreno de una deuda dineraria. Hay más hipótesis. Por ejemplo, los supuestos de discriminación. Si existe un supuesto de discriminación donde el discriminado puede reclamar el daño patrimonial y extrapatrimonial derivado del acto discriminatorio, más allá de la tarifada, del crédito tarifado al despido, entran a jugar estas reglas. Por ejemplo, si existe una falsa imputación de un delito. Y entonces allí ustedes saben, por jurisprudencia reiterada, que el crédito o que la posibilidad de accionar no queda ceñida a la tarifa de la ley de contrato de trabajo. O por ejemplo, aquellos supuestos donde la propia ley de contrato de trabajo manda aplicar las normas del derecho común. Por ejemplo, la ruptura anticipada en el contrato a plazo fijo, donde el artículo 95 de la ley de contrato de trabajo manda indemnizar de acuerdo a las pautas del derecho común. En esos supuestos, obligación de valor clásica, artículo 772 del Código. ¿Qué sucede? Como decía antes, que una vez cuantificada, se pasa a tomar esta como una deuda de dinero. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque la solución que trae el Código, de acuerdo a alguna doctrina, por ejemplo, Juan José Casielo, que es tal vez quien más escribió sobre la distinción en nuestro país, decía, la solución que da el Código
esteriliza la función, la distinción entre obligaciones de valor y obligaciones de dinero. ¿Por qué? Porque una vez que es cuantificada, pasa a merecer el tratamiento de la deuda dineraria y estando vigente la prohibición de indexar, dice Casielo con acierto, se esteriliza esa distinción o esa herramienta que tenemos en el Código Civil y Comercial. Esto se discutió en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que fue el que sentó las bases para la reforma de la 17711. Allí debatió lo mejor de la doctrina del país y, por ejemplo, Marco Aurelio Risolía, que era ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dijo, la deuda de valor que no se paga sigue siendo de valor mientras el pago no la extinga. Quiere decir, si acaece el incumplimiento a esa obligación de valor cuantificada, tiene que seguir mereciendo el tratamiento de la obligación de valor, no le podemos dar el tratamiento de la deuda de dinero. Abdel Salas, otro ilustre jurista de la historia de nuestro país, dijo, bueno, la cosa juzgada hace de lo blanco negro y de lo redondo cuadrado. Entonces, una vez que esto es cuantificado y el legislador lo estableció así, pasa a regirse de esta manera. Bueno, esta solución más restrictiva, que abrió la puerta a la distinción de las obligaciones de valor, pero le pone un límite, es la que rige en nuestro país a mérito del artículo 772. Con otra salida que da el legislador, que ustedes podrían bien aplicar, que es, a efectos de que no pase esto, determinar el crédito en una moneda dura, cuando estamos en el terreno de obligaciones de valor. No estoy hablando de una acción tarifada por un despido o por un accidente. Allí el legislador dice aplicar la moneda dura. ¿Por qué? Es lo que hace la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana, en los casos de reparaciones y costas, manda a indemnizar, dice, no voy a mandar a indemnizar en moneda de Argentina, en moneda de Perú, en moneda de Ecuador, voy a mandar a indemnizar en dólares, en euros, para impedir que esa cuantificación que yo hago a valor actual luego sea horadada por la inflación que campea en cada uno de esos países. Esto no es un invento, esto está en el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Es una herramienta que dio el legislador a los jueces a efectos de salir de este encorsetamiento en estos temas. Obviamente que cuando esa deuda está fijada a valor actual, la tasa de interés tiene que ser una tasa pura, una tasa que esté despojada de cualquier escoria a efectos de que esa tasa no cumpla una función indirecta de ajuste que ya cumplió el reconocimiento de ese crédito como una obligación de valor. Entonces, ese es la primera distinción importante que tenemos que hacer. Luego, en el terreno de las obligaciones dinerarias puras o en el terreno de las obligaciones de valor, una vez cuantificadas, lo primero que tenemos que pensar es si esas obligaciones se pueden actualizar y si se pueden actualizar, cuáles son las herramientas para actualizarlas, cuáles son los cuestionamientos que pueden existir en relación a las normas que están vigentes y cuáles podrían ser las variables de ajuste a aplicar en el escenario actual. Sobre eso vamos entonces a discurrir en estos próximos minutos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como decía al comienzo, el 765 del Código Civil y Comercial dice la obligación es de dar dinero si el deudor debe una cierta cantidad de moneda determinada o determinable. Y que luego, como les expliqué, o como mencioné, en el 772 reconoce las obligaciones de valor, pero les pone un límite una vez determinadas, pasan a regirse o a ser tratadas como obligaciones dinerarias. Y la ley 23.928, que en su artículo 7 dice, el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. Por eso las obligaciones de valor quedan al margen de la ley de convertibilidad, porque en las obligaciones de valor no existe una cantidad nominalmente expresada. Esto es una norma prohibitiva que rige, que se ciñe al terreno de las obligaciones de dinero. En el terreno de las obligaciones de valor no estamos actualizando, no estamos aplicando índices, estamos determinando a valor actual, ¿sí? No estamos actualizando, es otro plano. Por eso lo puse como primera hipótesis. Primera hipótesis en una sentencia, en un trabajo de doctrina, en una demanda, saber que si estoy en el plano de una obligación de valor, a mí me trae un colega o viene un cliente, me dice una amputación del brazo y voy por la acción civil, yo reclamo obligación de valor y cuantifico de esa manera, no me ciño una tarifa. No trato en el juicio por daños y perjuicios como si estuviera en una tarifada, ¿sí? Esto es primera cuestión a tener clara. Ley 23.928, artículo 7, que se encuentra vigente, entonces tenemos que estudiar si esto es nuevo o no es nuevo. No, y evidentemente no es nuevo.
Lo mejor de la doctrina del país, como decía al comienzo, y la jurisprudencia ya trabajó sobre escenarios donde existía inflación y donde existía o donde la doctrina extraía de las normas el principio nominalista. ¿De dónde lo sacaban? Del 619 del Código de Vélez, que decía, si la obligación del deudor fuera entregar una suma determinada de especie o calidad de moneda corriente nacional, cumple la obligación dando la especie designada u otra especie de moneda nacional al cambio que corre en el lugar el día del vencimiento de la obligación. En una primera lectura de la norma, la doctrina dijo, ahí está el principio nominalista, porque el deudor cumple dando la especie designada. Listo, no hay más que reclamar, salvo los intereses que surgen del 622, que surgían del 622 del Código. Ahora, con esa misma norma, luego otra parte de la doctrina empezó a encontrar allí la posibilidad de, frente a la inflación, frente al fenómeno inflacionario, porque los juristas van ensayando soluciones a partir de la problemática que presenta la realidad, la idea de que allí podría abrevar la tesis del valorismo. A partir del 619, cuando refería al cambio que corre en el lugar el día del vencimiento de la obligación, entonces Trigo Represa dijo, en la parte final del mismo 619 está la posibilidad de reconocer que allí está el valorismo, y además fueron a la nota de Vélez Arfiel, cuando Vélez Arfiel decía, de mediar alteración en la moneda, habría que estar al verdadero valor de aquella, y hacía alusión a la hipótesis contemplada en el Código Austríaco. Porque Vélez Arfiel, cuando redactó el código, no pensaba en la desvalorización monetaria. Por eso los juristas abrevaron en esa parte final del 619 y en la nota del artículo. Luego los autores que no consideraron esto empezaron a ensayar otras hipótesis. Muy rápido voy a pasar revista por ellas, ustedes conocen. La teoría de la imprevisión, 1198 del Código Civil. El abuso de derecho, era el 1071. La buena fe, 1198 primera parte. La moral y las buenas costumbres, del 953. El enriquecimiento sin causa. La lesión, 954. La equidad, 907. Pero cada una de estas ideas o de estas teorías tenía detractores por diversas circunstancias en relación a cada una de esas teorías, sobre lo que no voy a volver para no hacer tanta historia. Pero lo cierto es que la Cámara Civil y la Cámara Comercial de la Nación, en el año 77, 1977, dictaron dos plenarios que son muy importantes para comprender la problemática hoy. El más conocido es el plenario de la Cámara Civil, es el plenario de la Amistad. En el plenario de la Amistad, contra Iriarte, la Cámara Civil consideró esto por doctrina plenaria. ¿Cuál fue el interrogante? ¿Corresponde revalorizar una deuda de dinero en relación con la depreciación monetaria en caso de que el deudor hubiera incurrido en mora? El Pleno de la Cámara dice que sí. ¿Qué dice? Una vez que existe mora, como frente a la mora, el que carga con las consecuencias derivadas de la mora es el deudor, y la inflación es un daño que se produce en el patrimonio del acreedor, es el deudor el que tiene que cargar con las consecuencias derivadas encontrándose en mora, ¿sí? Esa fue la doctrina que se empezó a aplicar y que luego vio simplificada la cuestión, además, por la existencia de normativa que establecía los ajustes en los créditos. En esencia, una primera norma de trabajo que fue la ley 20.695, que precedió a la ley de contrato de trabajo y que estableció para los créditos laborales ajuste. ¿Qué decía la 20.695? Los créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo demandados judicialmente serán actualizados teniendo en cuenta la depreciación monetaria que operara desde que cada suma es debida hasta el momento de efectivo pago. A tal fin, los jueces, de oficio o a pedido de parte, aplicarán los índices oficiales de incremento del costo de vida. Y el artículo 2 decía que esta ley se aplicaba aún a los juicios actualmente en trámite y que comprendía el proceso de ejecución, cualquiera fuera la etapa de ejecución. Esto dio pie a que la cuestión llegara a la Corte Suprema de la Nación, que tuvo que analizar la constitucionalidad de la 2695 y que también tuvo que analizar qué pasaba con aquellos supuestos excluidos de la 2695. Por ejemplo, el empleo público, que se consideró por una mayoría excluido de las previsiones de la 2695. Y esto es muy importante porque entonces la Corte
en varios fallos, yo voy a mencionar 3 que son los centrales que tenemos que tener en cuenta para estudiar estos temas, reconoció a la indexación base constitucional. Dijo que esto emergía de la Constitución. Las causas son, ustedes las conocen, Camuso, viuda de Marino con Perkins, Valdés contra Nación Argentina y Valdés con Cintioni, que tienen la importancia de que en algunos de ellos la Corte no se ciñe a analizar, reitero, en algunos dijo, se aplica el método indexatorio aun cuando la 2695 no sea aplicable directamente y la aplico por analogía, pero en otros precedentes, lo que hizo la Corte, de esto que mencioné, lo que hizo la Corte fue analizar la suficiencia del método de ajuste. Cuando se impone la ley de contrato de trabajo y luego se reforma la ley de contrato de trabajo en el texto ordenado, se modifica la metodología de ajuste. Y se dice, por ejemplo, no el índice del costo de vida. Se va a aplicar como índice la evolución de los salarios del peón industrial de la capital federal. Y únicamente se va a indexar a partir de la demanda. Entonces había un índice que era inferior a la inflación real y había un periodo donde el crédito no se indexaba, que era el periodo desde la mora hasta el inicio de la demanda. La Corte reputó inconstitucional eso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo escribía el libro, que la Corte fue celosa incluso no frente a la inexistencia de método de ajuste. La Corte Suprema cuestionó la suficiencia de los métodos de ajuste. La Corte Suprema dijo, el ajuste tiene base constitucional, pero además el ajuste no puede ser cualquier ajuste. El ajuste tiene que ser un ajuste suficiente que haga que el crédito mantenga su valor. Es el escenario entonces doctrinal y jurisprudencial que se dio en ese momento. Podríamos hablar muchísimo más sobre esto, pero como ustedes son obviamente versados en la materia y es innecesario que yo diga cuáles son los argumentos que dio la Corte, que son muy ricos. A ver, vamos a simplificar, a hacerlo muy rápido. La actualización de los créditos laborales responde a un imperativo de justicia. Todo palabra de la Corte, ¿eh? El contenido alimentario de las prestaciones salariales e indemnizatorias y la situación de emergencia en que se devengan los créditos refrendan la necesidad de un ajuste. El reajuste no hace a la deuda más onerosa, sino que mantiene su valor. Y bueno, y una serie de afirmaciones que, reitero, ustedes ya conocen, además atadas con aquello que emerge de la Constitución cuando habla de la protección contra el despido arbitrario y de la retribución justa, porque de nada sirve mandar a pagar una indemnización a valores nominales si esa indemnización no cubre la cuantía desde el punto de vista del valor. No se está allí haciendo mérito de la protección constitucional frente al despido arbitrario, frente a la indemnización que se devenga y que se debe abonar frente a un despido arbitrario, frente a un despido injustificado. Pero lo cierto es que no solo la Corte habló de la dimensión constitucional de la indexación, sino que los mejores constitucionalistas del país, simplemente voy a citar a 2. El profesor Vidar Campos, que decía que la Constitución obliga a la indexación, más allá de lo que el derecho civil resuelva, por encima del Código Civil o aún en contra del Código Civil, decía Vidar Campos. Los jueces que administran justicia están obligados a fallar de acuerdo a la solución de la Constitución y no con la del Código Civil si la solución de este es discrepante u opuesto a ella. Eso escribió Vidar Campos. En el derecho, tomo 72, el título es aleccionador, la indexación de las deudas dinerarias como principio constitucional. Con las obligaciones de valor no estaba el problema porque, reitero, la obligación de valor se determina a valor actual y no está el problema. El problema acaece cuando la obligación de valor es cuantificada y merece el tratamiento de la obligación dineraria. Tengámoslo en cuenta hoy también, porque la solución o el escenario podría ser igual. ¿Qué dijo Sagüez? Otro constitucionalista que escribió bastante sobre la actualización de los créditos laborales. Dijo, la indexación se basa en un imperativo de justicia. La justicia es un valor constitucional expresamente previsto incluso desde el propio preámbulo y por eso la prohibición, la indexación tiene base constitucional y la prohibición de indexar es sospechosa de inconstitucionalidad. Eso consideraba el profesor Sagüez. Ahora, ¿por qué en algún momento puede haberse tolerado la prohibición de indexar y la Corte Suprema avaló esa prohibición de indexar? Porque la prohibición de indexar puede ser razonable en la medida en que el ajuste se realiza por vía indirecta de los intereses
Porque la inflación, como decía Atilio Alterini, la inflación cero es una quimera. Y siendo la inflación cero es una quimera, cuando esa inflación no es galopante, puede ser cubierta en sus efectos por la vía del ajuste indirecto que se realiza por medio de los intereses. Pero eso no es suficiente frente a situaciones donde la inflación está descarriada, donde la inflación orada de continuo y diariamente a los créditos. ¿Qué decía Alfredo Colmo, uno de los civilistas más importantes que tuvo el país, autor tal vez de uno de los libros más importantes, Derecho a las Obligaciones, antiguo integrante de la Cámara Civil, cuando una sala la integraba Colmo, la otra sala la integraba Raimundo Salvat? Decía, los gobiernos y las leyes pueden ordenar que tal moneda valga 5 en vez de 3 o 4, que es el valor que le asigna el público si se mantienen dentro de imposiciones tolerables. Pero cuando los gobiernos pretenden llevar demasiado lejos tales imposiciones, la doctrina del valor nominal carece de asideros serios. Se las tomará por su valor escrito, pero se aumentará en el doble o el triple el valor de las mercancías, servicios, etc. Por eso digo yo, en este libro, que no es sostenible en la actualidad continuar convalidando la previsión por el temor de que reconocer la actualización haga que exista mayor inflación. Porque la inflación no existe porque una persona quiere cobrar lo que realmente le deben. La inflación existe por causas externas a ese litigante. A ese litigante que además ve horadado su crédito cuando el deudor está en mora. Y cuando el Código Civil y Comercial, expresamente, cuando habla de caso fortuito y fuerza mayor, tiene una norma donde dice que el caso fortuito y la fuerza mayor no son eximentes si el deudor está en mora. Porque si el deudor está en mora, ya tiene que cargar con las consecuencias de las moras. Si no debe, porque alguien puede sostener, bueno, pero la inflación es imprevisible o un imprevisible es algo en relación a lo cual el deudor no puede hacer nada. ¿Sí? Bueno, no importa, porque frente al casus, habiendo mora, no es ya el acreedor, sino que es el deudor el que tiene que hacerse cargo de los efectos de esa mora. Sobre esto podríamos decir mucho más, pues les podría citar aquello que ha dicho incluso el propio Guillermo Borda. Yo abría el libro con una frase de Borda, porque estos temas, creo que el interés que a mí me engendró escribir sobre el tema es justamente los vaivenes económicos y jurídicos y por qué no hay soluciones absolutas o preclaras aplicables siempre. Miren lo que decía Borda. Es sorprendente la fuerza de los preconceptos jurídicos. Aún los espíritus más críticos ceden ante el peso de su autoridad. Jueces y juristas los aceptan sin el debido análisis, repitiendo lo que otros muchos han admitido como verdad a priorística. Si este reproche parece duro, seguramente seré disculpado, porque lo que aquí diré sobre las deudas de dinero me hace pasible del mismo reproche. Porque antes de ahora he sostenido en libros y sentencias lo que hoy se me presenta como un error evidente. La nota de Borda es las deudas de dinero y la devalorización monetaria está en la ley 1975. Borda decía, yo no había reconocido esto y me doy cuenta que estaba empecinado en un error por seguir afirmaciones de manera dogmática sin analizar esto desde el punto de vista jurídico de la realidad en la hora actual. Con esta frase me pareció interesante consignarla al comienzo. Entonces, si nosotros reconocemos que hoy el escenario económico es distinto, aquel donde la Corte estableció la constitución o reconoció la constitucionalidad de la prohibición de indexar, pero además tenemos un escenario jurídico distinto. ¿Qué quiere decir escenario jurídico distinto? Y lo refrenda lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Yo en el libro digo, el propio legislador reconoce ajuste. ¿Dónde lo reconoce? Por ejemplo, la ley de alquileres. En la ley 27.551, sobreviniente a la 23.928, contemporánea con nosotros, el legislador dice, en esta materia se va a ajustar. La semana pasada, el legislador votó en Cámara de Diputados, esto como ustedes saben tiene media sanción, una reforma a esa norma que permite el ajuste para ampliar el ajuste, para permitir más ajuste, porque el ajuste que permitió la 27.551, según reconocen aquellos que se dedican a la materia, es insuficiente y entonces nadie quiere alquilar. En circunstancia que perjudica a los dos lados del contrato, ¿sí? Esto es indudable, es indudable. Y no es solamente este artículo, hay un cúmulo de circunstancias, no quiero hablar únicamente o no quiero referirme a esa problemática en concreto. Pero lo cierto es que el escenario económico es distinto
y el escenario jurídico es distinto. A ver, ustedes que tienen jurisdicción sobre conflictos del derecho del trabajo, ¿qué razonabilidad tiene que yo en una obligación, en un juicio por accidente de trabajo del derecho común, tengo una obligación de valor, la pueda determinar a valor actual? Que si yo estoy en una acción tarifada, el legislador diga, esto se actualiza por el RIPTE, esto se actualiza de este modo, y que si yo estoy en un despido, el legislador diga, no, esto es una deuda dineraria, trabajó 40 años, lo despiden, no reconocen ese despido injustificado, 10 años para cobrarlo, pero cobre al valor de hace 11 años. Intrínsecamente, un mismo sistema tiene que dar soluciones parecidas, homogéneas, frente a créditos que ostentan similar naturaleza. No es tolerable que exista semejante asistematicidad dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Por eso considero yo que se está produciendo en los hechos, como dice la Corte Constitucional de Colombia, un estado de cosas inconstitucional. El estado de cosas inconstitucional es cuando existe una vulneración masiva y generalizada de derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas vulnerables y hay una omisión de medidas o normativas o jurisdiccionales a efectos de zanjar esa problemática en relación a los derechos lesionados. Pero, como les dije, ustedes me dirán, bueno, puede ser inconstitucional la prohibición de indexar, pero ¿de qué manera se puede ajustar un crédito laboral? Entonces yo digo, el artículo 7 de la Ley 23928 dijo, deróganse todas las normas que establecen, y dije entonces el 276 está derogado. ¿Por qué hago pie en esto? Es un tema que trató la Corte. ¿Se acuerdan cuando la Corte resolvió la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura? Que pasó a ser regido por la ley que se encontraba anteriormente en vigencia, entonces el presidente de la Corte pasó a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Bueno, en el voto en disidencia del ministro Lorenzetti, Lorenzetti dice, no cabe hablar de la reviviscencia de la norma. Si una norma fue derogada por el legislador, el único que la puede volver a poner en vigencia es el legislador. ¿Qué quiero decir con esto? Si el 276 se derogó, yo declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, no recobro, no vuelvo a traer de las cenizas al 276. El 276 fue derogado. Tendrá que el legislador sancionar una norma. Entonces, ¿qué puede hacer el jurista? ¿Qué puede hacer el abogado? ¿Qué puede postular? ¿Qué puede hacer el juez? Recurrir a una normativa de ajuste que esté vigente. Eso es lo que propongo yo en el libro. ¿Qué digo? Artículo 14 de la Ley 27.551, para que a ningún juez le diga, pero ¿usted qué está haciendo? ¿Usted se cree legislador? No, yo dicto una inconstitucionalidad y tengo que resolver de alguna manera. Entonces, ¿de qué manera resuelvo razonablemente? Como me manda el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Haciendo lo que dijo el Congreso. Artículo 14 de la 27.551. ¿Qué ajuste? El de la Ley de Locaciones, que además funde en su propio índice dos variables muy caras al derecho del trabajo. ¿Cuáles son? La evolución del RIPTE y el índice de precios al consumidor. Como ustedes saben, el índice del artículo 14 de la 27.551 es un índice conformado en partes iguales por la evolución salarial, por el RIPTE, y por el índice de precios al consumidor. Y entonces es un índice que condensa en su propia naturaleza a dos variables, reitero, que tocan al crédito laboral. Una es la evolución de ese salario y la otra es el fenómeno inflacionario desde el punto de vista del aumento del índice de precios al consumidor. Entonces esa puede ser una solución posible. Descartando la declaración de la prohibición de indexar y el recurrir a esta metodología de ajuste, vamos a pasar nosotros a pensar, para no quedarnos en esto solo, por algunas otras soluciones, porque como ustedes saben, la Corte, en muchos precedentes, recurrentemente ha dicho que la declaración de inconstitucional puede ser la última ratio, aunque algunos constitucionalistas han dicho, bueno, esta fórmula es una fórmula decimonónica y paleopositivista que coloca a la Constitución en el último lugar. Bueno, sin perjuicio de ello, como es delicada la declaración de inconstitucionalidad de una norma, el intérprete tiene que ver, cuando existe una violación, si median algunas otras herramientas que tienen aptitud
para zanjar esa problemática que se está presentando en el caso concreto. Y entonces hay que pensar si existe la posibilidad de aplicar la ley conforme artículo 1 del Código Civil y Comercial. ¿Vieron cuando el Código Civil y Comercial dice los casos que este código trata deben ser resueltos conforme con la Constitución? Entonces hay quienes dijo, bueno, qué taradez, ¿cómo va a poner el código? Y sí, el código no podría decir los casos que este código rige van a ser resueltos en contra de la Constitución, porque el código sería inconstitucional. Lo que quiere decir el legislador es, usted tiene que tratar de aplicar la normativa de manera conforme, de manera consecuente con la Constitución. Incluso recurriendo a una interpretación adaptativa de la norma, que haga que no choque, porque si no, usted tiene que declarar la inconstitucionalidad si es que se presenta una violación constitucional, obviamente no en cualquier caso. Y entonces vamos a ver cuáles son esas posibilidades en el terreno jurídico o en el escenario jurídico, mejor dicho, actual. Saliendo del terreno de la actualización monetaria, nosotros ingresamos al terreno de los intereses, donde también existe una vía o una posibilidad para zanjar esta problemática. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que cómo está regida la problemática de los intereses moratorios. Estoy hablando de los moratorios, ¿sí? De los intereses moratorios, los que se aplican a partir de la mora del deudor. No estoy refiriendo a los intereses compensatorios que no operan acá, ni a los intereses punitorios que tienen reglamentación concreta, por ejemplo, en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y en otras normas propias del derecho al trabajo. Pero lo cierto es que donde nosotros antes teníamos el 622 del Código Civil y Comercial, hoy tenemos el artículo 768 del Código Civil y Comercial. 622 del Código Civil, 768 del Código Civil y Comercial. Antes teníamos el 622 del Código, ahora el 768, que no tienen la misma redacción. En el 622, como ustedes saben, se establecía que el interés moratorio lo iban a determinar las partes, lo iban a pactar las partes. Si no existía una tasa pactada, había que ver cuál era la tasa legal, y si no existía una tasa legal, lo iban a determinar los jueces. Llevando esto al campo del derecho al trabajo, nosotros tenemos que los trabajadores no se encuentran en paridad para pactar con sus empleadores cuál va a ser el interés que se va a aplicar frente al caso de mora. Y que además, si existiera ese pacto tiene que ser analizado a la luz del interés judicial o del interés legal, porque si no sería sencillo, para violar el orden público en líneas genéricas, cualquiera hace en un contrato individual con el trabajador, dice, en caso de mora el interés es el 1% anual, y se terminó la cuestión, obviamente que eso sería inválido. Pero además, que no existe un interés legal aplicable a todos los créditos laborales. Sobre esto existió en el Congreso Nacional algún proyecto para establecer si existen intereses moratorios en determinadas hipótesis, en determinados microsistemas. De hecho, hay algo que se analizó, que es si el interés moratorio derivado de un crédito laboral, cuando hay un juicio, se puede establecer en la legislatura provincial. Esto mereció soluciones distintas. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en un plenario Amaya de la Suprema Corte de Mendoza, votó la profesora Kemelmacher de Carlucci, y allí se convalidó que la provincia de Mendoza estableciera una tasa de interés, la legislatura provincial, para el caso de mora frente a los créditos reclamados judicialmente. La problemática es clara, ¿puede el legislador provincial meterse en el tema de intereses, o esto es del derecho de fondo, de legislación ordinaria, del legislador ordinario común? Bueno, ¿qué dijo la profesora Kemelmacher? Dijo, cuando el legislador ordinario nacional no legisló, pero además el legislador provincial puede legislar en la medida en que legisle en relación a créditos que están atados a un litigio, a cuestiones que se atan además a lo procesal. Eso se convalidó en la provincia de Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, cuando el legislador, para tratar de escapar en materia laboral de la doctrina legal de la Corte de la provincia, que establecía la tasa pasiva y que la sigue estableciendo, en la ley de procedimiento laboral se modificó el artículo 48, donde decía, una vez dictada la sentencia, el secretario tiene que practicar liquidación. Pusieron, tiene que practicar liquidación a la tasa activa, y pusieron a qué tasa. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo declaró inconstitucional. Dijo, el legislador provincial no puede establecer en relación a tasas de interés. Eso es del legislador nacional, es del derecho de fondo,
no puede regular el legislador provincial. Entonces, no existiendo pacto de intereses y no existiendo una legislación común, ordinaria, nacional, que regule el caso de mora, de los intereses moratorios, donde si existiera esa legislación, el juez, no existiendo pacto válido, el juez debería aplicarlo, obviamente que esa es una normativa que también queda sujeta a control de constitucionalidad. El legislador nacional no puede decir, interés moratorio aplicable a los créditos laborales 1% anual, con una inflación del 150, pero sería inconstitucional, está violando todo lo que expliqué al principio. Por eso esto es un todo, tiene que verse como un todo orgánico. No puede analizarse intereses por un lado, actualización por el otro, lo procesal, lo constitucional, va todo de la mano. Todo tiene un... A ver, de hecho, salteé el capítulo donde hablo de aspectos procesales de la actualización monetaria. Pero la Corte Suprema, ¿sobre qué se expidió reiteradamente? Sobre el cuestionamiento de que la actualización monetaria se aplicara cuando había cosa juzgada. Y la Corte Suprema dijo, la actualización a los juicios ya sentenciados no viola la cosa juzgada, sino que justamente refrenda la cosa juzgada, porque no se puede pagar cualquier cosa. Se tiene que pagar aquello que estuvo en la conciencia del juez mandar a pagar. Entonces, si alguien paga 50 años después, no puede prevalerse de su mora para pagar algo a valor nominal y alegar violación constitucional por alteración de la cosa juzgada. Sobre este tema de la actualización monetaria y de los intereses también, ya vamos a ver por qué, permite explicar esto, cómo hay que ver todo como una, en definitiva no estamos haciendo más que teoría general del derecho, haciendo jugar estos institutos en concreto del derecho a las obligaciones. Podríamos hacer esto con otros aspectos del derecho del trabajo y la lógica de pensamiento tendría que ser la misma. Es la que trato de utilizar, por ejemplo, cuando escribo de accidentes y enfermedad del trabajo, por eso publiqué un librito que es Derecho de Daños Laborales. No se puede pensar, bueno, una acción civil, agarro el Código Civil y me olvido que estoy en laboral. Una acción sistémica, agarro la Ley de Riesgo de Trabajo y me olvido de todo lo demás. No, el derecho es un todo coherente. Hay que ver en qué medida las normas y los principios se aplican o no. No para mixear todo, no para hacer de todo lo mismo, sí para comprender que hay una lógica articuladora en el marco de un mismo sistema. Miren, yo tengo acá un cuadrito, miren este cuadro, no sé si se llega a ver. Comparativo, inflación, tasas cámara, Suprema Corte de Buenos Aires. Este es un trabajo, como se decía al comienzo, yo dirijo el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de San Isidro y un colega que integra el instituto es abogado y contador. Entonces hizo un trabajo de comparar la evolución de precios de 10 artículos esenciales, no cualquier artículo, de no Coca-Cola, ¿sí? O 10 artículos esenciales: pan francés, harina de trigo, fideos secos, carne picada común, aceite de girasol, leche entera en sachet, huevo de gallina, azúcar y yerba. Inflación, septiembre del 2016, septiembre del 2022, 6 años. Comparativo con la tasa de interés de la Cámara de Apelación del Trabajo sin la capitalización de la última acta sobre la que vamos a hablar, con capitalización y Suprema Corte de Buenos Aires. La inflación en ese periodo de 6 años, 1097%. 1097%. ¿Saben cuánto es la tasa de interés de la doctrina legal de la provincia de Buenos Aires? Si yo tengo que ir mañana a un juicio, en tribunales me van a decir, bueno, doctor, a ver cuánto hizo la liquidación, ¿cuánto da? 201%. O sea, 1100 de inflación, 200% de interés. 900% de... Esto es como, digo yo, ayer estaba en Azul, en el interior de la provincia de Buenos Aires, dando una charla sobre este mismo tema, presentando el libro. Y yo decía, esto es como que al que va a reclamar porque le chocaron el auto y le rompieron un espejito retrovisor, el juez viene con un bate de béisbol y dice, sí, perfecto, ahora dicto sentencia y le rompo el otro espejo, porque está agravando el daño en lugar de indemnizar. Esto, cuando los intereses, ¿qué son los intereses? Los intereses son la indemnización de un daño. Y entonces el interés tiene que llenar su finalidad resarcitoria. El interés es un daño presumido. Es un daño presumido por el legislador que no impone la necesidad de invocar cierto daño, por eso en las demandas con intereses, capital, intereses y costas, a punto tal que la doctrina mayoritaria y jurisprudencia dice, si el rubro interés no está pedido, el juez no puede darlo de oficio porque se viola la congruencia, porque es un rubro resarcitorio más. Ahora, es un rubro resarcitorio más que tiene que llenar esa finalidad resarcitoria. No puede ser el número o la tasa que al juez se le antoje, que al juez le parezca, porque puede ocurrir esto. Es consecuente
con entender ese fenómeno, la capitalización de los intereses. Porque del mismo modo que la indexación, como bien se marca, que la inflación, perdón, la inflación se capitaliza mensualmente de manera inversa, porque opera de manera inversa, del mismo modo los intereses se tienen que capitalizar. Ahora vamos a explicar por qué los juristas entendieron esto y dijeron, como la inflación opera capitalizándose, los intereses, la única modo consecuente de aplicar intereses es aplicar los intereses capitalizando. Ya vamos a ver eso y les voy a dar la cita, no meramente por la cita de autoridad, sino para que vean qué juristas escribieron en relación a esto y por qué no es que se está inventando una solución que nadie postuló cuando, por ejemplo, se hace mérito de la capitalización de los intereses. Lo que sucede es que hay que interpretar adecuadamente las normas. A ver, yo digo, no quiero hacer voluntarismo jurídico, doctrinal o jurisdiccional. Tengo que reposar en normas. Entonces, la idea de esta humilde obra o la idea de la exposición es dar herramientas jurídicas a la luz de la normativa vigente para aplicar estos criterios. Ahora vamos a volver también sobre esto que marcaba la doctora. Pero esta distinción es necesaria, 622-768. ¿Por qué? Porque el 622 decía, volvemos, tasa pactada, tasa legislada, tasa que establezcan los jueces, 622. El 768 dice, el interés moratorio se determina por lo que pacten las partes, por lo que establezca la ley o, en defecto de los dos supuestos, por lo que se establezca de acuerdo a las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Y entonces ahí se abren dos posibilidades. Hay quienes interpretaron, los jueces no fijan más la tasa de interés. La tasa de interés, la moratorio, la fijan el Banco Central de la República Argentina. Y hay quienes pensamos, yo me enrolé en esa posición cuando salió el Código Civil y Comercial, escribí una obrita, incidencias del Código Civil y Comercial en el derecho del trabajo, y ahí dije, no, lo que quiere esta norma es decir, en concertar al juez para decir, no aplica cualquier tasa que a usted le parezca, sino que usted aplica las tasas entre las tasas que publica el Banco Central o las tasas que autoriza el Banco Central, que son las tasas que publican los distintos bancos y que utilizan los distintos bancos, que son tasas autorizadas dentro de los márgenes del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué, de la mano con lo que dice la doctora Saraceni, no hay soluciones a priorísticas? Porque como enseñó Aida Kemelmacher en otro trabajo que escribió sobre intereses en la década del 70, en un país con una economía inestable, donde las variables económicas fluctúan de continuo y que se modifican por situaciones coyunturales, no se puede aplicar a priorísticamente una solución como si fuera absolutamente valedera. Lo voy a exponer con un ejemplo claro de la realidad. Tal vez a ustedes les sucede lo mismo que a mí. A mí me llega mail casi todas las semanas del Banco Galicia, por ejemplo, diciéndome, tiene un crédito a tasa fija del 40% anual. Y entonces yo le pregunto al contador y el contador me dice, agarralo, Juan, sacá este crédito, ponés esto a un plazo fijo o ponés esto a un fondo común de inversión, pagás... No, yo no me quiero meter en lío, yo soy abogado, pero lo cierto es que la tasa a la que prestan los bancos a veces están manejadas por determinadas coyunturas económicas o incluso políticas, porque políticamente se decide bajar tasas, aumentar tasas, y esa no es la realidad del trabajador que ustedes tienen que indemnizar cuando están mandando indemnizar en el terreno del daño derivado de la mora. Y esto es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Porque una cosa es la indemnización hasta el momento de la determinación del capital, que es, ustedes no podrían decir, frente a un despido, paga 2 veces la mejor, no sé, 10 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada cuando el trabajador tiene 5 años de antigüedad, porque es una tarifa. Hay un legislador que dijo cuál es la indemnización derivada de una ruptura injustificada del contrato de trabajo. Ahora, cuando estamos frente al incumplimiento en la deuda dineraria, hay que analizar cuál es esa indemnización derivada del incumplimiento. Bueno, una parte de la indemnización son los intereses. Entonces ahí estamos en el terreno de lo resarcitorio. Y si estamos en el terreno de lo resarcitorio, inexorablemente ese interés tiene que ser un interés positivo, no puede ser un interés negativo. Tiene que ser un interés positivo. Ahora, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, por fortuna desde mi posición, abrevó en esta solución. Es decir, del 768 se extrae que siguen siendo los jueces los que pueden aplicar o pueden determinar la tasa de interés, pero entre
las tasas que autorizan o publica el Banco Central de la República Argentina. Aunque una parte, reitero, de la doctrina y muy menor de la jurisprudencia consideran o van al criterio contrario. Ahora, ¿por qué esto es importante? El tema de los intereses. Porque me van a decir, Juan, hablaste de indexación y ahora estamos en el terreno de los intereses, pero decimos que tal vez esto puede servir. ¿Por qué? Porque cuando se sancionó la ley 23928, la ley que prohibió la indexación en ese artículo 7, cuentan la historia jurídica que el profesor Atilio Alterini, creo que la ley, no sé, voy a buscarlo, se sancionó un lunes o se publicó un lunes o un martes, el profesor Atilio Alterini se encerró el fin de semana y escribió un libro, y para el lunes tenía escrito un libro donde él explicó que el interés, que lo que prohíbe la ley 23928 es el ajuste por vía directa, que lo que prohíbe es aplicar un índice directo, indexar el crédito por la vía de la aplicación directa a un índice, pero que la ley 23928 no prohíbe las vías indirectas, como por ejemplo son los intereses. Y eso lo sostiene hoy, al día de hoy, por ejemplo, Pizarro. Si ustedes leen el Tratado de Obligaciones de Pizarro, van a encontrar, Pizarro y más doctrinarios del país, importante, la mayoría, dicen, la tasa de interés cumple una función directa, una función, perdón, indirecta de ajuste. La cuestión es evidente desde el punto de vista que se aplica una tasa de interés determinada y no siempre una tasa pura. Si yo no podría ajustar de ninguna manera, siempre la tasa de interés tendría que ser la tasa pura del 6, del 8, del 12%. Y esto no es así. Lo voy a conectar con lo que decía el colega en relación a por qué la Corte de la provincia aplica la tasa pasiva. ¿Por qué lo aplica la tasa pasiva? Porque se asienta o reposa en una ficción de un trabajador que es colocador de fondos, que es ahorrista. Cuando yo, que ejerzo el derecho del trabajo y estoy acá en mi oficina, jamás se me ha sentado un trabajador del otro lado del escritorio para decirme, doctor, apure el juicio, que yo quiero hacer un plazo fijo con la indemnización. Nadie que ejerza derecho del trabajo, nadie que sentencie derecho del trabajo, nadie que tome una audiencia de vista de la causa o del estilo que sea y que tenga contacto directo con la parte, puede pensar que el destino de una indemnización de naturaleza laboral es colocarlo a un plazo fijo para que el acreedor financie al deudor a una tasa negativa. ¿Quién puede pensar que alguien voluntariamente va a colocar su dinero para perder? Eso es un voluntarismo jurídico que únicamente es tolerable desde el punto de vista que el último decisor en la provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte. Pero si esto fuera una decisión de un tribunal ordinario inferior, no me gusta decir inferior, anterior, como dice la buena doctrina, tribunal anterior, tribunal posterior, un tribunal anterior, inexorablemente, frente a un tribunal posterior que aplicara el derecho como tiene que ser, irremediablemente sería casada la solución. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque además la Corte de la provincia dice, estoy dando respuesta a la inquietud que tenía el colega, que aplicar la tasa activa es inconstitucional porque está prohibido indexar. Ahora, la misma Corte de la provincia aplica la tasa activa en otros supuestos, por ejemplo, en los supuestos comerciales, en los supuestos de honorarios. Entonces, jamás puede sostenerse que la tasa activa es una norma, establecer tasa activa implica violar la prohibición de indexar. La cuestión no es distinción tasa activa, tasa pasiva, sino tasa positiva, tasa negativa. Y además, y no es menor, se constituye en un absurdo que desconoce el propio destino natural de los capitales. A ver, lo voy a ejemplificar. Si ustedes tienen un juicio donde se reclama daño a la integridad psicofísica y ustedes mandan a pagar daño moral, lo que era daño moral, hoy consecuencias extrapatrimoniales o lucro cesante, la indemnización de daño moral no la dan ustedes como jueces para decir, y con ese dinero usted va a colocar a interés. No, si el Código Civil y Comercial 1741 habla de los placeres sustitutivos. Supuestamente la indemnización es para que la persona acceda a un placer sustitutivo, no es para colocarle a interés. El lucro cesante es un sustitutivo del ingreso, no es dame un monto para que yo lo vaya a colocar a interés. Entonces, la propia idea, abrevar en la tasa pasiva, es un error manifiesto desde donde se lo vea. ¿Qué sucede? Que muchos jueces de las instancias inferiores, por la duración de los pleitos, estoy hablando en la provincia de Buenos Aires, hacen aquello que una Cámara de Mar del Plata, en una frase dura,
para sus colegas, dijo, estas son soluciones paternalistas. ¿Por qué solución paternalista? Porque muchos dicen, yo le daría otra tasa, pero no le doy otra tasa porque si la otra parte va a la corte y el juicio se dilata y en definitiva va a perder más. Entonces mejor que cobre poco pero cobre rápido. Bueno, esa no es la solución. Hay otras soluciones, ya vamos a ver. Por ejemplo, yo propongo tasa desdoblada. ¿Qué quiere decir tasa desdoblada? Tasa pasiva, como impone la corte, y además demuestro que esta es una tasa negativa. Si yo en una sentencia pongo inflación 1100%, tasa de interés 200%, ¿cómo hace la corte para decirme no, está bien que pierda un 900% en 6 años? Entonces, ponga tasa pasiva y ponga el plus para hacer llegar a la tasa positiva. En todo caso, la persona va a poder ejecutar aquello que no está cuestionado, porque existe una ejecución parcial, la posibilidad de ejecutar parcialmente las resoluciones. Esto está en todos los códigos procesales. Aquello que no está cuestionado, pues es pasible de ejecución, por más que existan recursos que alcancen a otra parte de la condena. No hay que pensar en los distintos escenarios. Pero avanzo un poquito para dar soluciones, que tal vez a ustedes no les interesa tanto qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no voy a hablar de que una norma que tracciona en relación a esto es el 552 del Código Civil. Cuando el legislador reguló los intereses de los alimentos, y acá estamos en créditos de naturaleza alimentaria, es decir, que existe una semejanza evidente, el legislador dijo tasa activa más alta y además dijo el juez un plus. Eso está en el 552 del Código Civil y Comercial. Ahí hay una solución. Ustedes como jueces dirán, yo no tengo una tasa pactada, no tengo una tasa legal, tengo que establecer yo la tasa, pero tengo un mandato legislativo para situación análoga, en el 552. A ver qué dice el código. Bueno, ahí hay algo. Pero yo digo que hay otra solución que es más evidente y que nos ponen a nosotros en jaque cuando llega una demanda de un colectivo que siempre fue tratado peyorativamente, que era lo que antes era el servicio doméstico y que hoy es el personal de casas particulares. Esa es una regulación que siempre fue tratada peyorativamente con relación a la legislación ordinaria común de las relaciones individuales del trabajo. Se justifican algunas diferencias porque allí no existe un establecimiento en el sentido de explotación comercial como existe en la regularidad de un contrato de trabajo en la mayoría de los supuestos, pero lo cierto es que el legislador, cuando reguló el nuevo régimen del personal de casas particulares, dictó la ley 26844, que tiene un artículo 70, que es muy importante para los laboralistas, abogados, abogadas, jueces y juezas. ¿Por qué? Porque dice, tiene un título el artículo 70, dice actualización tasa aplicable. Y el artículo dice, los créditos demandados provenientes de las relaciones laborales reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación. Reitero, deberán mantener su valor conforme lo establezca el tribunal competente desde que cada suma es debida y hasta su efectiva y total cancelación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tuvieran que sentenciar un caso de personal de casas particulares, tienen que aplicar el 70 de la 26844 y tienen que cumplir con el mandato legislativo. Y entonces, si ustedes hacen esto frente a un colectivo como es el personal de casas particulares, cuando se obra frente a una situación del derecho individual del trabajo, no puede irse de manera incoherente con esto. ¿En base a qué doy esta solución o esta idea de la aplicación coherente de todo el ordenamiento? Lo explicaba Justo López. Le sugiero la lectura también del artículo, es excelente por la cantidad de tópicos que trata de Justo López, que es actualización en el derecho del trabajo, actualización monetaria en el derecho del trabajo. Y Justo López decía, especialmente en materia laboral y de derecho individual del trabajo, pienso que hasta ahora no se ha sacado partido de las ricas directivas que contiene el artículo 11 de la LST con sus remisiones a las leyes análogas. Ustedes en el artículo 11 tienen una norma importante en el juego de las fuentes del derecho del trabajo, que es el recurso a la ley análoga, que lo impone el legislador ordinario, el artículo 11 de la ley de contrato de trabajo vigente. Ese mandato normativo conectado con el mandato del artículo 70 de la 26844 y la necesidad de una tasa positiva y, si se quiere, no llegar al remedio de la declaración de inconstitucionalidad como última ratio, da la solución al juez para otorgar una tasa positiva sin salirse del esquema del derecho vigente. Luego pensar, saliendo de los intereses moratorios,
que hay intereses punitorios establecidos legislativamente en distintos casos. Por ejemplo, el artículo 9 de la ley 25013, artículo 275, donde ya el legislador reconoce punición, por ejemplo, frente a la falta de cumplimiento de un acuerdo homologado, ¿sí? Y otros supuestos. No voy a profundizar en eso porque ustedes lo conocen sobremanera. Hemos hablado de deuda de valor, posibilidad de fijar a valores actuales ahí. Hemos hablado de indexación, hemos hablado de tasa de interés como metodología indirecta de ajuste, y vamos a hablar de otra hipótesis, y es la hipótesis de la capitalización de los intereses. Y vamos a hablar de la capitalización de los intereses para analizar qué es lo que ha resuelto la Cámara de Apelaciones del Trabajo en ese famoso acta que ha suscrito. ¿Qué pasa con la capitalización de los intereses? Ustedes saben el conocido anatocismo, que es el interés del interés, o el interés sobre el interés. Y lo que yo postulo en el libro es que nosotros tenemos que pensar, como habrán visto que es mi metodología de pensamiento jurídico en los distintos temas que trato de abordar, que es una interpretación armonizante y consecuente con la realidad y con los principios que están sustentando las distintas normas, y no una lectura despegada de todas las normas. Miren, acá tengo un artículo que era del profesor, que escribió el profesor Alfredo Orgaz. Alfredo Orgaz, como saben, fue ministro de la Suprema Corte de Córdoba, del Tribunal Superior de Córdoba, fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, uno de los civilistas más importantes que tuvo el país. El artículo es Las palabras de la ley. Y siempre me gusta citarlo. Alfredo Orgaz decía: toda norma, por clara que sea o parezca ser en sí misma, esto es, aislada y desconectada del sistema general de la ley, se dilata o se contrae o cambia de color cuando se la relaciona con las demás. La interpretación que socapa de claridad no va más allá de la letra, se llama en doctrina puramente literal y es además de peligrosa, desdeñable. O sea, Alfredo Orgaz decía: la ley no se interpreta esta palabra nada más. Y lo manda el Código Civil y Comercial. Si ustedes leen el artículo 2 del Código Civil y Comercial que regula la interpretación, dice, de acuerdo a sus palabras, sus finalidades, no una interpretación histórica de por qué el legislador o qué pensó el legislador cuando sancionó la ley hace 50 años. Es una interpretación finalista. Y además, dice el Código Civil en el artículo 2, la última parte, de modo coherente con todo el ordenamiento. No se puede interpretar una ley incoherentemente con todo el ordenamiento, porque una ley está pegada a otras. Esto es lo que estoy proponiendo. Y esto juega también en la capitalización. ¿Por qué? Porque siempre se dijo de manera reiterada y de manera, de alguna forma, como cliché, que la capitalización de intereses estaba prohibida. Se decía que la capitalización de intereses estaba prohibida porque era algo que conspiraba contra el orden público, contra la moral y contra las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque el legislador pensaba, y la doctrina pensaba, en relación al hostigamiento que sufría el anatocismo en relación al mutuo. Porque generalmente el dinero que se prestaba se pensaba destinado a las necesidades básicas de la persona que recibía el dinero, y entonces el legislador quería poner un límite ¿a qué? Quería poner un límite a la usura. Para poner un límite a la actividad usuraria, decía, no se pueden liquidar intereses sobre los mismos intereses, salvo determinadas particularidades que el propio legislador regulaba. Hoy el legislador actual no solo que prohíbe ello, sino que reconoce en el artículo 770 que existe la capitalización y flexibiliza la regla prohibitiva. Pone un límite a la cadencia, no se puede capitalizar mensualmente, para evitar esto que Alfredo Colmo decía, la bola de nieve, de decir, deber interés del interés del interés, pero establece la posibilidad de capitalizar y luego crea otra hipótesis de capitalización que no estaba en el Código Civil, sí estaba en el Código de Comercio, que es frente a la demanda. Se va a capitalizar frente a la demanda. ¿Por qué? Porque el legislador quiere constreñir al cumplimiento y dice, si usted está en mora y su acreedor lo demanda judicialmente y usted persiste en la mora, entonces yo voy a poner una consecuencia para que no se abarroten los tribunales, para que nadie se base en la mala fe
a efectos de no cumplir, purgando el crédito del acreedor bajo el imperio de la realidad económica. Porque reitero, el derecho va de la mano con la realidad. Y entonces yo digo que el objetivo histórico del anatocismo era impedir la usura, el rendimiento excesivo del capital, y su rol actual, una vez demandado en pleito el monto de la creencia, es dual. Por un lado, constreñir al cumplimiento. Por un lado, constreñir al cumplimiento. Y por otro lado, evitar un perjuicio y ayudar a mantener el contenido económico de la creencia. No lo inventé yo. Les voy a leer. Lino Palacio. ¿Qué decía Lino Palacio? Lino Palacio, en la ley 1989, en economías inflacionarias como la nuestra, de la mano con lo que mencionaba la doctora Saraceni, la aplicación de este principio significa lisa y llanamente, hablaba de la prohibición de capitalizar, la expoliación del acreedor, ya que siendo la indexación un proceso de capitalización de sucesivos índices mensuales de precio, la prohibición de hacerlo con relación a sucesivas tasas mensuales de interés, que mayormente cubren el envilecimiento monetario, lleva a resultados notoriamente injustos. ¿Qué dijo Bonfatti? Con independencia de la prohibición histórica o de la razón de ser de su prohibición histórica, el anatocismo ha sufrido el embate de los años, contribuyendo a equilibrar, por su natural sentido reproductivo, el peligro de aguamiento del capital, maximizado en épocas de permanente, cuando no de incontrolable inflación. Y sobre esto votó Atilio Alterini cuando era vocal de la Cámara Comercial. El secretario de la sala era Julio César Rivera. Fíjense qué secretario que tenía Atilio Alterini en aquel momento, en la década del 70, el año 76, la sentencia que encontré, y ellos dicen que no sean así comprometidas las razones de orden moral que tienden a combatir la usura, máxime cuando en la actualidad la mora en el cumplimiento de obligaciones genera perjuicios que los intereses cobrados a tasas oficiales no llegan a cubrir. Así, la capitalización del interés o anatocismo legal se presenta como un remedio subsidiario frente a la depreciación del signo monetario. Recapitulando entonces estos argumentos que digo yo, digo que el legislador habilita el anatocismo una vez demandado el crédito, artículo 770, inciso B. El precepto que lo regula tiene que ser objeto de interpretación. La interpretación tiene que ser finalista de acuerdo a la realidad actual. La censura al cúmulo de intereses para fructificar en nuevos intereses obedeció históricamente al repudio de la usura. Se trata en concreto de verificar que la capitalización no provoca un rendimiento desmesurado. En contextos inflacionarios, impedir la capitalización provoca la licuación del crédito. La capitalización periódica de créditos demandados judicialmente comporta la interpretación conforme de la norma, artículo 770, la interpretación conforme con la Constitución Nacional, con el 17 y el 19. El 17, la tutela del derecho de propiedad, y el 19, la evitación de un daño. Porque de nada sirve que como jueces ustedes digan, o de poco sirve que como juez diga la indemnización es esta, la indemnización es justa, es integral, es plena, artículo 1740, al momento en que la determino, y después me desentiendo de aquello que sucede, y la indemnización al momento en que realmente se efectiviza en su rol indemnizatorio, se encuentra absolutamente horadada y aguada. ¿Sí? No se cumple la finalidad constitucional de evitar el daño injustamente sufrido, artículo 19 de la Constitución. Se trata además de una interpretación que evita el remedio de la declaración de inconstitucionalidad, 23.928, y constituye una solución razonable, pues se adecúa además a la operatoria real económica, porque cualquiera, por ejemplo, pasa esto que enseñaba Borda. Miren lo que decía Borda para no aburrirlos más. Borda hacía el paralelo entre el deudor que no pagaba en el juicio, lo que pasa hoy, en algunos casos, no todos, y alguno que dice, no, la pongo a interés en el banco, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me van a condenar a pagar? Tasa pasiva, sin capitalizar. ¿Cuánto dura esto? 5 años, 7 años, perfecto. Agarro ese capital y lo pongo en el mismo banco provincia. Hago un plazo fijo, pero capitalizable mensualmente. Y entonces, mes a mes, el Banco Provincia me va acreditando intereses y yo al mes siguiente cobro interés sobre ese interés. Cuando termine el juicio, pago
con lo que saqué del plazo fijo y me quedo con plata. Lo escribió Borda. El artículo de Borda es hacia el fin del anatocismo y entre paréntesis puso hasta la palabra es vieja, le ponía a Guillermo Borda. Dice, se llegó de este modo a la situación de que quien acude a la justicia para percibir un crédito como consecuencia del perjuicio originado en un deudor moroso sea finalmente el más perjudicado. Todo ello porque la justicia aplica conceptos arcaicos y aludía al supuesto este del deudor que en lugar de pagar iba y colocaba un plazo fijo en el mismo periodo. Dice, resultado, el mal pagador al momento de ser ejecutado paga el capital, los intereses, los honorarios y se guarda un saldo en premio a su actuación. ¿Cuál es la razón? Pues sencillamente estar atado a preconceptos. Fíjense cómo Borda hablaba acá de preconceptos, en ese otro artículo que les hablé, hablaba de preconceptos. El profesor Guillermo Borda, aún sin ser un jurista de esta época, obviamente que tenía en cuenta una interpretación dinámica, una interpretación evolutiva, que es la que permitió, por ejemplo, consignar un artículo 1103 en la reforma de la 17711. Esa como otra hipótesis. Yo digo que la Cámara tal vez la Cámara de Trabajo tuvo buenas intenciones en tratar de salir, porque la Cámara dijo, si yo declaro la inconstitucional la prohibición de indexar, tal vez la Corte me va a revocar, abre una cuestión constitucional, pero para mí lo que habría que haber hecho es decir, interpreto, por eso les daba las herramientas antes, interpreto de manera finalista el 770, no decir, del 770 se extrae esta cadencia de capitalización o se extrae, no, decir que, asumir que como juez estoy interpretando norma y estoy dando una solución al caso. Miren, el artículo 1 del código dice, los casos que este código rige deben ser resueltos conforme las leyes, habla de los casos de la situación concreta, no para que un día digo A, un día digo Z, sino que la normativa, reitero, tiene que ser analizada de manera coherente, de manera finalista, y entonces ante tu pregunta, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo esto. Considero que los intereses moratorios se devengan desde la mora y que se capitalizan a la notificación de la demanda. Eso es indudable, artículo 770, inciso B. Yo considero además, adelantándome en alguna pregunta que pueda haber, que la capitalización de intereses no requiere pedimento, que no es que si yo no invoco 770, del mismo modo que no tengo que invocar la capitalización que se juega una vez que existe liquidación y que el juez manda a pagarla y el deudor incurre en mora en relación al pago de esa indemnización, de esa liquidación, pues ya estaba en mora cuando echó y no pagó. No requieren pedimento concreto, son normas que están vigentes y que tienen que aplicarse. Y ahí entra la interpretación coherente de la norma finalista, de acuerdo a esto, a efectos de otorgar una tasa, un rendimiento positivo, no a efectos de hacer a nadie, de incurrir en usura y dar un rendimiento desmedido a nadie, sino de que el interés moratorio frente a una demanda judicial no es cualquier interés moratorio, no es un interés moratorio frente a una transacción comercial, es en la órbita judicial, estamos en el terreno del 770 B. Y entonces, como el legislador no consagra una cadencia, y es más, si ustedes leen, yo lo tengo acá en el libro, las citas, hay muchos autores que han dicho, por ejemplo, hay quienes han dicho se capitaliza cada 3 meses, hay quienes han dicho se capitaliza cada 6, hay quienes han dicho se capitaliza, hay distintas interpretaciones a mérito del 770. Si ustedes leen el Código Civil y Comercial comentado que dirige Bueres, por ejemplo, ahí comenta Casielo y dice una cosa. Si leen el Código Civil que dirige López Mesa, allí Barreira Delfino dice otra. Si leen el Código Civil y Comercial que dirigen Picasso y Marisa Herrera de Infojust, es otra cosa. Bueno, yo tengo mi idea. ¿Cuál es? Que a partir de la notificación de la demanda, los intereses se capitalizan y que el juez, como el legislador no consagra la cadencia de esa capitalización y hay un objetivo de alcanzar un rendimiento positivo, pues de lo contrario no existe resarcimiento del daño moratorio, el juez va a determinar la periodicidad del cúmulo teniendo en cuenta la tasa de interés que se fije, artículo 768. De acuerdo a la tasa, porque la cadencia juega también en relación a la tasa de interés que se esté aplicando, operando, es mi posición, para respetar al legislador, como límite el plazo semestral que estableció y que juega como regla general para el anatocismo convencional. Es decir, si en el convenio el legislador dijo, se pueden pactar intereses, capitalización de intereses, pero nunca menos de por plazos semestrales. No puedo decir,
vamos a capitalizar los intereses cada 2 meses, porque ahí el legislador me puso un límite, eso no se puede hacer. Entonces, si en el 770 inciso B dijo que se capitalizan los intereses a partir de la notificación de la demanda, pero no le estableció una cadencia, y la interpretación finalista de la norma es interpretar que hay dos hipótesis. Podríamos interpretar desde la mora, desde la notificación de la demanda, entonces ahí se capitalizan y nunca más, y se vuelven a capitalizar cuando hay una liquidación y el deudor no la paga. Y hay otra interpretación finalista que se hace cargo del problema que tenemos hoy y que trata de salir al cruce de esta realidad sin violar la normativa, porque reitero, si ustedes compran todos esos códigos civiles y comerciales comentados, los autores dicen que se capitaliza después de la notificación de la demanda. Entonces yo digo, ¿qué pongo yo como límite? La semestralidad. Digo yo, menos que aquello que se estableció para lo convencional, no. Pero sí tener en cuenta que no se otorgue un rendimiento, que no se incurra en aquello que implicó o por qué se dictó la prohibición de capitalizar los intereses, que era otorgar un rendimiento excesivo, usurario, a los intereses moratorios. Acá nadie quiere otorgar o incurrir en usura. Acá lo que se quiere es lo que la doctora decía cuando hablaba de la indexación, es que no exista producto de la capitalización diaria que opera en materia inflacionaria la desvalorización continua de los créditos, porque de nada sirve un interés moratorio si ese interés moratorio no es pasible de capitalización. Porque el interés también se adeuda, y en la medida en que no hay pago, ese interés, del mismo modo que el capital, porque el interés es una deuda de dinero, pasa a ser horadado por el fenómeno inflacionario. Ahora hay algo más que podemos decir, y algo toqué al comienzo, porque quiero cumplir con el esquema básico o prioritario que teníamos. No tengo problema en quedarme más, de decir, bueno, una charla de 2 horas, porque además ya más la atención es dificultoso seguirla. Hay otra hipótesis que podríamos ensayar, que algo dije hace un ratito, ¿es el interés moratorio todo el daño que se puede reclamar derivado del incumplimiento de una deuda de dinero? Bueno, yo considero que no, y una gran parte muy importante de la doctrina civil, como ven estoy haciendo pie, no en los laboralistas, sino en los civilistas, bajando y cruzando con la normativa y con los principios del derecho del trabajo, pero estas soluciones serían perfectamente esbozables por cualquier civilista puro y duro, y tal vez para ustedes es interesante que generalmente asumen jurisdicción en relación a planteos civiles y laborales, y entonces tienen mucho más aceitado que yo esta forma de pensar. Y yo digo, ¿se pueden reclamar entonces daños mayores derivados del incumplimiento de una deuda de dinero, o el interés es todo el daño que se puede reclamar? Bueno, ese tema se discutió bajo la vigencia del Código Civil. Bajo la vigencia del Código Civil había una postura que era la postura negatoria, por un lado, que reposaba en el sistema francés, que en el criterio adoptado por el Código francés en su redacción, el Código Napoleónico, el artículo 1153, siguiendo las enseñanzas de Potier y Domat, decían que los daños e intereses derivados del retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria no consistirían jamás sino en la condena de los intereses fijados legalmente. Postura que se flexibilizó posteriormente por una ley del año 1900 y que permitía reclamar en determinados supuestos otros principios. El sistema contrapuesto, que no ceñía los daños a los intereses, la encontraron los juristas que quisieron abrevar en aquellos en el Código alemán y en el Código de Suiza y en el Código italiano, que permitían reclamar el mayor daño derivado del incumplimiento de una deuda de dinero, el mayor daño que aquel piso de interés. Y entonces, ¿qué se entendía? ¿Qué entendía, por ejemplo, desde el primer punto, Llambías? Llambías decía, bueno, el interés es una dosificación legal del daño. Entonces, a modo tarifario, el legislador dice, no se paga la deuda de dinero, con el interés está cubierto los daños, no se puede reclamar otro. Otra gran parte de la posición doctrinal, más acá en el tiempo, por ejemplo, Pizarro y Vallespino, dicen, los intereses son un mínimo indemnizatorio. Y entonces, en la medida en que se prueben y se reclamen mayores daños, esos daños son indemnizables. Del mismo modo que el deudor tiene que pagar el interés, tiene que pagar aquellos otros daños que cause producto de ese incumplimiento. Ahora, el tema hay que pensarlo a partir del Código Civil y Comercial.
¿Qué sucede? Tenemos un artículo 19 que habla de la dimensión constitucional del derecho a la reparación, que no se ancla únicamente al daño derivado de la integridad psicofísica, sino que atrapa los distintos supuestos donde hay un daño injustamente sufrido. Que es una dimensión constitucional con una regla, que si es una regla de índole inconstitucional, tiene que ser interpretada de manera restrictiva a la hora de fijarle excepciones. El principio es el principio de que el deudor tiene que indemnizar al acreedor del daño injustamente sufrido, del daño que se causa sin derecho. Pero no solo eso. Esa directriz constitucional, como ustedes saben, el Código Civil y Comercial, ¿qué se dijo cuando se lo presentó? ¿Qué era? La constitucionalización del derecho privado, así se dijo. Y entonces de la Constitución emanaron influencias, directrices que bañaron el ordenamiento ordinario, el ordenamiento común. Eso se encuentra en el artículo 1740 del Código. ¿Qué dice hoy el Código Civil y Comercial 1740? La reparación, la indemnización debe ser plena. Entonces, el principio es la plenitud reparatoria. Ese es el principio que regula el ordenamiento, que establece el ordenamiento. Por eso, de la conjunción de estos acertos y de la normativa común, se extrae que del hecho de que el legislador haya establecido una presunción legal de daño en los intereses moratorios, no puede inferirse que al acreedor le esté vedado reclamar los mayores daños derivados del incumplimiento, siempre que los pruebe, que los manifieste, que los fundamente y que los pruebe. De hecho, una de las vías para acceder a la reparación del daño inflacionario, cuando comenté cuáles eran las soluciones en las que había abrevado la jurisprudencia en la década del 70, era la reparación del daño adicional por la vía de la responsabilidad civil. Sobre esto escribió Bustamante Alsina, decía, esto es indemnización de daño. Indemnización de daño. ¿Saben quién fallaba así? Justo López, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la famosa Sala 2, que integraba con Podetti. Justo López y Podetti decían, este es el daño inflacionario. Entonces, este daño, que le interesa la tasa normal, no llega a conjurar, tiene que ser indemnizado porque se trata de indemnizar consecuencias desde el plano de la responsabilidad civil. ¿Y por qué entonces 768 sería la tarifa del interés moratorio? Y este sería el daño derivado de la falta del cumplimiento de la deuda dineraria saliendo de la presunción de daño que es la tarifa. Es decir, al abogado que reclama más intereses y costas, tiene que dar esa tarifa porque no postuló y reclamó por fuera. Pero si hay un reclamo concreto, como rubro independiente, ahí la cuestión la tiene que tratar. Y además, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la deberían tratar porque un rubro no reclamado, no tratado, da pábulo a un recurso de nulidad por omisión de cuestión esencial. ¿Y por qué sería resarcible, según explican, Pizarro lo mencioné, Federico Ósola, juez de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, profesor de obligaciones? Porque el código manda indemnizar las consecuencias inmediatas, pero además las consecuencias mediatas derivadas del incumplimiento, porque ambas son resarcibles, las inmediatas y las mediatas previsibles. Y estas son consecuencias mediatas previsibles, artículos 1727, 1728 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué es natural, además, que, por ejemplo, si el trabajador sufre determinado daño mayor producto de ese incumplimiento, se lo pueda mencionar, se lo pueda reclamar y el juez tenga que analizar desde los parámetros de la responsabilidad civil si existe relación de causalidad entre lo que está reclamando y si son consecuencias indemnizables o no, y allí hallar otra vía que, reitero, les quiero pasar Sala 2, por ejemplo, del 26/11 del 73, ¿sí? Barbieri contra Dirección Nacional de Industria del Estado, DINIE. Esa es una sentencia que, con voto de Justo López, hacía esto. También lo hizo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en algún momento, mandar indemnizar estos mayores daños que no llegaban a cubrir los intereses. Esas son, entonces, algunas ideas que se nos presentan. Hay más temas que podríamos desarrollar, pero creo que esto es un bosquejo de
7 u 8 aspectos interesantes. Yo les voy a pasar. A ver, ¿por qué abrego en esto? Porque a mí me gusta poner en los libros algunas palabras inaugurales o previas, como muchos de ustedes seguramente harán. Y en algún libro puse aquello que decía el profesor francés Marcel Planier, que decía, el derecho se elabora no solo en los parlamentos, sino también en los tribunales, que son algo así como una especie de parlamento en sesión permanente. Y esto no es para que los jueces y las juezas o los abogados nos constituyamos en legisladores, sino porque el derecho es un derecho que se constituye en un todo armónico y en un derecho evolutivo. En efecto, por ejemplo, me gusta utilizar en la facultad, cuando doy clases con los chicos que están recién comenzando, bueno, lean Sejean contra Sac de Sejean. ¿Se acuerdan cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que prohibía recobrar la aptitud nupcial? Bueno, la Corte antes había convalidado la constitucionalidad de esa norma, pero en Sejean contra Sac de Sejean se dijo, recuerdo el voto de Baqué, voto excelente, voto de Petraki, se dijeron, estos son una interpretación dinámica, evolutiva, por ejemplo, del texto constitucional. Y bajo determinados parámetros, en un momento puede haberse interpretado esa norma de una manera, pero hoy esa misma norma se impone para ser interpretada de otra. Y reitero, estas son herramientas que nos puso el Código Civil y Comercial incluso en los primeros artículos. Porque cuando a Ida Kemmelmacher le preguntaron por qué en un código hay un título preliminar, cuando en la mayoría de los códigos no tienen un título preliminar que abren el ordenamiento, yo le escuché decir, y porque el artículo 1 al 50 lo van a leer casi todos. Tal vez el artículo 2100 no lo leen todos los abogados y todos los jueces, pero los primeros artículos de un código los van a leer todos. Entonces, en esos primeros artículos ponemos todo esto que queremos que todos lean. Y esto que se quiere que todos lean son estos principios que de manera más tosca, más arcaica, no con la vehemencia o la finura que ella puede explicar, estoy intentando desarrollar yo, conectándolos con este tema, con los aspectos medulares de este tema que a mí me pidieron que desarrolle y que traté. Y les voy a mandar entonces, aquí lo tengo publicado también en redes, reitero, para el que quiera ver ahí el material académico. Son 8 conclusiones. 1. Debe procurarse el tratamiento de las obligaciones de valor, artículo 772, para los casos que encuadran en aquellas. Las mismas se encuentran al margen del nominalismo y permiten la determinación de la deuda a valores actuales. Primera conclusión. Estamos haciendo ahora el raconto de la charla. Segunda conclusión. En el escenario económico y jurídico vigente, la prohibición de indexar ha devenido inconstitucional, violando los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 3. Los créditos laborales deben ser ajustados, siendo adecuado recurrir a la aplicación del índice del artículo 14 de la 27.551. Aquel contempla las variables que hacen a la esencia de la deuda y constituye un método dispuesto por el legislador para operar en el contexto actual. 4. Para que los intereses moratorios cumplan su finalidad resarcitoria, la tasa que se adopte debe ser positiva. En materia laboral corresponde aplicar por analogía, artículo 11 de la LST, la solución prevista por el legislador en el artículo 70 de la 26844. Quinto, si hubiera doctrina de los tribunales superiores en relación a la tasa de interés moratorio, los jueces pueden condenar al pago de la diferencia por separado para permitir la ejecución parcial de lo no controvertido en caso de recurso. 6. Con base en el derecho común es factible reclamar el daño adicional a los intereses que surge como consecuencia de la falta de pago de la deuda. El reclamo debe efectuarse como rubro autónomo. La omisión de su tratamiento habilita los recursos que las legislaciones procesales contemplan ante tal supuesto. Séptimo, la norma que regula la capitalización de intereses en juicio, artículo 770, debe ser objeto de interpretación finalista conforme con la Constitución Nacional y de acuerdo a la realidad económica. Por ello se impone el anatocismo, máxime cuando en contextos inflacionarios proceder de otro modo importa licuar el capital. Se trata además de la interpretación que permite evitar la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. 8. Es posible, y esto no lo dije, y es lo último que voy a decir. Adelanto la conclusión. Es posible procurar la modificación de la tasa de interés dispuesta en sentencia firme, pues cuando contiene escorias inflacionarias resulta consecuente con la justicia admitir su variación ante la mutación ostensible del escenario económico. ¿Qué es esto? Que la tasa de interés no hace cosa juzgada. Se presentó en la Cámara Laboral este problema. En la década del 90, la Cámara Laboral, por acordadas, parecidas a la acordada actual, decía, tasa aplicable a los créditos laborales, 8%, después decía 12%, después dijo 15%.
Y los jueces dictaban sentencias siguiendo eso. Y la propia Cámara. Y las sentencias quedaban firmes. Pero vino el 2001. Y en el 2003 había que ejecutar sentencias que habían sido dictadas estableciendo una tasa de interés del 12%, o del 8%, del 15%. Y entonces Eduardo Álvarez, fiscal general, y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dijeron, bueno, el juez no hace futurología. Entonces, cuando la tasa de interés está incidida por el fenómeno inflacionario, a efectos de mantener la finalidad indemnizatoria que tienen, pueden ser mutadas. Y esto sucedió en la Cámara del Trabajo. Pero si ustedes compran o tienen en sus oficinas el Código Civil y Comercial que dirige el profesor Ricardo Lorenzetti de Rubinsal Cursoni, que se publicó cuando salió el Código Civil y Comercial, el comentario lo hace Federico Ossola, a quien ya he citado. Y yo cito acá en el libro esta solución. Federico Ossola dice, el título es en el Código Civil y Comercial de Lorenzetti, ¿puede modificarse la tasa de interés pasada en autoridad de cosa juzgada? Y responde sí. Cuando contiene escorias inflacionarias, la tasa de interés puede ser modificada. ¿Qué límite le pone? La petición de la parte. Dice que la parte peticione, yo digo, agrego, habrá que trenzar un contradictorio y allí el juez podrá resolver y dice Ossola, cabe considerar que aquel que no postuló la modificación podría entenderse que estuvo conforme con la tasa que rigió hacia aquel momento. Estas son entonces 8 conclusiones que en 2 horas, y estoy cumpliendo a la perfección casi el tiempo, porque arrancamos a las 16, aunque arrancamos 16:05, y son casi las 18, en 2 horas hemos desarrollado, es un tema que da en cada uno de los aspectos para 2 horas, pero hemos tratado de compendiar las ideas, después ustedes, cada una y cada uno de ustedes, tomará aquello que considera razonable o no, y hará el propio análisis y profundizará las ideas. Como les digo, está a disposición por vía de redes el material, estas conclusiones, y también yo lo voy a pasar. Y sería también para mí nutritivo si ustedes tienen jurisprudencia en relación a estos aspectos o lo están elaborando o llegan a innovar en algunos temas, porque sé que el Superior Tribunal tomó alguna decisión. No, soy honesto, no he leído los precedentes sobre los que me han comentado, pero me interesa porque la labor doctrinal se nutre de conocer las distintas realidades y pensar y repensar, y entonces el objetivo de estas charlas es pensar a mérito de las inquietudes y de las enseñanzas que ustedes me puedan transmitir a mí. Así que quedo a absoluta disposición. Yo le quiero consultar sobre el acta de la Cámara, plenario, que estableció la aplicación de la tasa. El acta 2764, me parece que es. Esa. Ajá. Porque vio que hay parte de la doctrina que está en contra de la aplicación, digamos, porque dicen que no es una tasa bancaria, que a través del acuerdo se creó un tipo de tasa de interés que no es bancaria, por lo cual contradice el Código Civil. Bueno, a ver, la tasa es una tasa bancaria. Lo que se está haciendo es estableciendo una capitalización de esa tasa. Por eso yo digo que para mí, la Cámara, lo digo con una absoluta humildad, porque es fácil hacer con el diario del lunes, analizar. El primer tema es que la Cámara tuvo la valentía de hacerse cargo de un tema y de tratar de resolver algo que, con lo que duran los juicios en la capital federal, salas que por producto de la explosión de causas que hay están tardando 2 años para dictar sentencia o incluso 3 años para dictar una sentencia en Cámara, se licúan absolutamente los créditos, entonces la Cámara se hizo cargo del problema. Ahora, primero que en este tipo como no es un plenario, no se resolviera una causa concreta, es un acta donde se establecen ideas generales y hay como no una coherencia entre lo que dice un vocal, lo que dice otro vocal de la Cámara, luego se vienen sobre los temas, después se ponen 7 temas. Por ejemplo, a ver, primero se dice como conclusión que tiene que aplicarse o puede aplicarse el 770. Ahora, yo cuando comento críticamente, pero no críticamente mal, sino críticamente doctrinalmente de ver qué dijo la Cámara, yo digo, la Cámara no podría haber dicho no rige el 770, si es una norma vigente. ¿Qué podría dictarse un acta diciendo, salvo que alguno, y ahí lo deja traslucir, no, pero esta no es una norma aplicable al derecho laboral? ¿Cómo? Pero esta es una norma del derecho a las obligaciones. Esto no, hay quien puede pensar, este es otro gran tema.
que es el tema de la articulación entre el derecho civil, sobre esto escribieron De la Fuente, Justo López, también Centeno, la aplicación del derecho civil al derecho del trabajo. Bueno, indudablemente el 770 sí es una norma civil, pero también es una norma civil, no sé, el que establece que es una persona jurídica y que es una persona física. El derecho del trabajo no regula todo. El derecho del trabajo regula lo propio de las relaciones de trabajo y abreva en el derecho común, el derecho civil que hace las veces derecho común para el derecho del trabajo. Bueno, en esa acta se resolvió, por ejemplo, eso, que si el 770 se podía aplicar. Después, entonces, el acta es confusa en muchos aspectos y para mí lo que no tiene de acertado, o sea, lo que puede ser criticado de la Cámara es que la Cámara pareciera decir, del 770 se extrae esto, el 770 dice esto. Para mí la vuelta de tuerca es reconocer que se está interpretando el 770 de manera finalística y que en el contexto de todos estos argumentos que se estoy dando, estoy aplicando esta herramienta para zanjar toda esta problemática. Pero no tratar de imponer como si literalmente del 770 se extrae esto porque requiere otro esfuerzo argumentativo. No sé si se entiende la diferencia. Es fino el tema, pero no es que la Cámara podía decir, el 770 dice esto, listo. Es una interpretación que hay que hacer consecuente, finalista, abrevando en estas otras ideas para mí, que yo estoy exponiendo con ustedes, para llegar a esa solución.